Gracias, presidente. Gracias, señor ministro, por su comparecencia. Le damos la bienvenida en esta primera comparecencia que usted ha hecho después de más de 365 días. Dos comparecencias en más de 2 años en la Comisión de Estudio del Cambio Climático. Le tengo que reconocer, señor ministro, que nos hubiera gustado contar con su amable presencia más a menudo. Y, en fin, yo no sé si esta comparecencia es un cambio de actitud, como bien se comentaba por parte de algún otro interviniente de otro grupo parlamentario, o es la antesala de una despedida. Y no sé si será así. En todo caso, si es una despedida, señor ministro, le diré que no es a la fuerza dolorosa por el escaso tiempo que hemos disfrutado de su compañía en esta comisión. Pero, en todo caso, dado que usted ha hecho un balance de sus 2 años largos de legislatura al frente del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente y en relación con las políticas de cambio climático, sí que me gustaría recoger ese guante y hablar un poco de su balance y efectivamente las cosas tan bien hechas que ustedes han hecho al frente del Ministerio en relación con las políticas de cambio climático. Y empezaré, señor ministro, por decirle que el peso de las políticas de cambio climático no se mide por los discursos de un ministro, sino por la acción del conjunto del Gobierno. Y a mi juicio, si se puede calificar su balance de algo, es de un balance, recogiendo también su guante, lamentable, por escueto, por muy escueto, en cuanto a la acción que ustedes han venido desarrollando durante estos 2 años largos de legislatura y que se ha movido entre la pasividad y el desmantelamiento de muchas de las políticas climáticas que se hicieron por parte de otros gobiernos previamente. Y mire, señor ministro, vaya por delante que mi grupo entiende que la lucha contra el cambio climático es una cuestión de Estado y en la que nos hubiera gustado contar, por cierto, con un acuerdo muchísimo más sólido entre las distintas fuerzas políticas en este Congreso representadas. Y le voy a contar una anécdota, señor ministro. Nosotros, la mesa y portavoces de esta comisión, tuvimos la ocasión de reunirnos con distintos responsables de la lucha contra el cambio climático de otros gobiernos. Recuerdo que aquí estuvo, por ejemplo, uno de los principales responsables de la lucha contra el cambio climático británico, y este responsable nos decía que los 3 principales grupos parlamentarios, los 3 que hay en la Cámara británica, habían alcanzado sendos acuerdos en política energética, en política de eficiencia energética, en fin, eran muy conscientes de que se necesitaba del consenso para hacer una respuesta o articular una respuesta eficiente, eficaz, ante una política que indudablemente trasciende el horizonte de la legislatura de un gobierno. Y mire, usted ha dicho, señor ministro, en su intervención, que el balance del anterior Gobierno ha sido lamentable. Yo no sé si será o no lamentable. A mi juicio no lo ha sido. E intentaré desmontarle sus argumentos. Pero, en todo caso, la pasada legislatura, señor ministro, esta comisión de estudio elaboró este informe general con distintas recomendaciones por parte de los distintos grupos parlamentarios, fruto de un trabajo intenso, de un trabajo exhaustivo que se realizó por parte de los integrantes de esa comisión de la pasada legislatura y de sendas intervenciones de expertos, no solamente nacionales, sino internacionales, que son además pertenecientes al panel intergubernamental de acción de lucha contra el cambio climático y que derivó en una serie de recomendaciones para el futuro gobierno, es decir, para su gobierno en relación contra la lucha del cambio climático. Y en fin, ahí la mayoría de los grupos parlamentarios asumimos una serie de recomendaciones. Es verdad que el Grupo Parlamentario Popular no lo hizo, aprobó sus propias recomendaciones, pero en todo caso, señor ministro, señorías, lo que sí que es cierto es que ustedes ni han cumplido las suyas, ni han cumplido tampoco las recomendaciones hechas por el resto de grupos parlamentarios durante la pasada legislatura. Y le digo que, a nuestro juicio, estas políticas de lucha contra el cambio climático son políticas de Estado porque, al final, de lo que estamos hablando es de la seguridad de los ciudadanos y del país. Mire, yo no me voy a poner tan grave como los responsables de las principales autoridades del gobierno norteamericano, pero ha habido responsables de la inteligencia americana, el presidente incluso de Estados Unidos, que ha venido a equiparar la lucha contra el cambio climático, los efectos del cambio climático, con el mismo riesgo que el terrorismo internacional. Pero el hecho cierto es que cuando hablamos de seguridad estamos hablando de seguridad nacional, de seguridad energética, de seguridad también en la salud pública, en fin. De lo que estamos hablando es de que el cambio climático es una política de Estado porque afecta de manera transversal a toda la acción de un gobierno y no
se circunscribe a un ámbito departamental que es poco menos en lo que usted ha convertido en su intervención y en su acción de gobierno la lucha contra el cambio climático. En definitiva, ustedes no han considerado central la lucha contra el cambio climático, si acaso ustedes lo han considerado como un asunto menor, como un estorbo a la competitividad de la economía española o, como diría el sabio de un grupo parlamentario, por cierto, el mayoritario en esta Cámara, una profecía maya. Así se calificó la lucha contra el cambio climático, o los efectos, mejor dicho, del cambio climático, señor ministro, por parte de un miembro del Grupo Parlamentario Popular. Y, por cierto, a mí me hubiera gustado que, como máximo responsable de todas estas cuestiones que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, señor ministro, usted al menos, o algún responsable de su ministerio, le hubiera reprobado esas lamentables declaraciones al miembro del Grupo Parlamentario Popular que al respecto se pronunció. Bien, ¿qué peso tienen las políticas de clima en su gobierno, señor ministro? Ninguno. No tiene ningún peso, señor ministro. Hablemos, por ejemplo, del paquete Clima-Energía 2030. Es verdad que usted ha firmado dos cartas, una a favor del green growth, es decir, del crecimiento verde, y también otra en relación con fijar el 40% de reducción de emisiones de CO2 para ese año. Pero usted no fija la posición sobre los objetivos de energía renovable y tampoco sobre la eficiencia energética, señor ministro. Claro, las buenas palabras están muy bien, señor ministro, pero ¿cómo ustedes van a plantear unas reducciones del 40% de emisiones de CO2 desmantelando la industria de las renovables en este país o haciendo caso omiso a las políticas de eficiencia energética, señor ministro? En fin, la política energética yo sé que no depende de su ministerio, pero esta es la prueba del escaso peso que tienen las políticas climáticas en el conjunto del Gobierno. Y eso sí que es su responsabilidad, señor ministro, porque a mí no me tiene que dar explicaciones en relación con su falta o no falta de capacidad, que yo creo que usted tiene mucha, pero desde luego convencimiento en las políticas climáticas ninguna, porque el compromiso verde que tiene este Gobierno, señor ministro, es absolutamente nulo. Mire, la legislatura está plagada del desdén del Gobierno a las políticas climáticas. Ustedes empezaron con una moratoria a las energías renovables que aún dura. Se opusieron a la Directiva de Eficiencia Energética. Han abierto las puertas al fracking en este país. Han producido una cantidad de decretos de reforma del sector energético que van precisamente en la dirección contraria a lo que apunta la Unión Europea de descarbonizar la economía española. Y aún ayer, señor ministro, leemos en un diario nacional, de tirada nacional, al secretario de Estado de Energía, pues presumir de que tenemos en este país un mix energético razonable, cuando el 80% de nuestra energía viene de fuera, es decir, tenemos una dependencia energética, señor ministro, del 80%, muy por encima de la media europea y, por cierto, muy vinculada a los combustibles fósiles. Claro, ustedes, señor ministro, tienen una acción de gobierno donde se aprueban planes de industria, que es verdad que no forman parte de su departamento, pero sí de su gobierno, donde el cambio climático no existe, donde se desdeña la industria verde. Se aprueban, por cierto, y usted no ha hecho referencia a ello, señor ministro, en su intervención, medidas de fiscalidad ambiental, donde al final, además de introducir modificaciones legislativas para crear un impuesto a los gases fluorados, ustedes hacen regalos fiscales a centrales nucleares como la de Garoña y a la empresa Nuclenor. Ustedes utilizan los proyectos de ley tildados de fiscalidad medioambiental para al final promover pues un tipo de industria que nada tiene que ver con el sostenimiento del medio ambiente y con el respeto del medio ambiente. Por cierto, señor ministro, dado que usted tiene peso dentro del Gobierno, a mí me gustaría saber cuál es la posición de su departamento en relación con la propuesta de reforma fiscal del Gobierno, porque usted no ha hecho ninguna mención en su intervención, pero desde luego estamos escuchando al señor Montoro decir que se va a abrir la puerta a la fiscalidad verde y me gustaría saber qué papel, si es que usted está jugando alguno, su departamento, está manteniendo o está teniendo en relación con esa reforma fiscal tan anunciada por parte del Gobierno. Mire, señor ministro, nosotros hemos hasta incluso tenido que leer en algún medio de comunicación declaraciones del presidente Rajoy en una visita a Kazajistán, decirle al presidente de ese país que no invierta en industria verde porque no es eficaz para crear empleo. Hombre, yo sé que usted, señor ministro, es un político bregado. Yo sé que hasta incluso ha desarrollado anticuerpos para que no le hagan efecto los productos lácteos caducados.
pero cuando escucha todas estas cosas, cuando ve el BOE y ve todas las políticas que hay en contra del cambio climático, absolutamente carentes de cualquier sensibilidad de política climática, ¿qué cuerpo se le queda a usted, señor ministro? Porque, desde luego, en buen lugar a su departamento no le deja. Y si a nivel de gobierno nada han hecho, su balance, señor ministro legislativo, a nivel sectorial, la verdad es que es también lamentable. Es también lamentable. Mire, señor ministro, en esta comisión de estudio del cambio climático, el Grupo Parlamentario Popular cometió la imprudencia de solicitar la comparecencia de algunos expertos científicos para valorar el efecto en las costas del cambio climático. Y claro, aquí vinieron una serie de expertos que lo que hicieron fue poner en solfa precisamente la ley de costas, porque dijeron que no contemplaba los efectos del cambio climático y que precisamente lo que hacía esta ley de costas era no atender a los criterios científicos que se habían planteado por eminentes científicos y que son representantes, por cierto, de España en el panel intergubernamental de lucha contra el cambio climático. Por cierto, muchos de esos informes que ustedes hicieron caso omiso en la tramitación previa, o en el diseño, mejor dicho, de la ley de costas, antes de presentarlo a este Parlamento, muchos de esos datos, señor ministro, pues provienen de informes que han sido sufragados, financiados con dinero del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. Así que ustedes pagan esos informes, pero luego hacen caso omiso a esos informes, señor ministro. Y quisiera además subrayar esta cuestión porque, mire, a lo largo de estos 2 años y medio ustedes se han dado prisa por desmantelar muchas cosas vinculadas con la política climática. Desde luego, ustedes se han dado prisa también en desmantelar el único observatorio vinculado con, digamos, el análisis objetivo científico de los efectos del cambio climático, como es el Observatorio de la Sostenibilidad de España. Y ustedes lo han desmantelado en los 2 años que llevan al frente del Gobierno. Ley de costas, desmantelamiento del Observatorio de la Sostenibilidad de España, la Ley de Parques Nacionales, donde ustedes anteponen los intereses de explotación a la protección ambiental, a los decretos leyes que lo que suponen es una modificación de la Ley de Aguas, residuos y reciclaje, la Ley de Suelos. Hombre, señor ministro, ¿usted todavía sigue hablando de que están elaborando la hoja de rutas de difusos? Hombre, yo llevo 1 año aquí de portavoz de la Comisión de Cambio Climático y a los responsables ministeriales, que no es que aparezcan mucho por aquí, pero, en fin, hablando con el resto de grupos parlamentarios y con los portavoces, vienen proponiendo y prometiendo la presentación de esta hoja de ruta de difusos desde hace más de 1 año, señor ministro. Como también, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. A la respuesta de este humilde diputado, cuando yo pregunté precisamente por escrito cuándo ustedes iban a aprobar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, señor ministro, ustedes me dijeron textualmente que en diciembre pasado iba a estar aprobado. Y llevamos 1 año sin Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, señor ministro. Así que, hombre, más humildad y menos autocomplacencia, señor ministro, a la hora de hacer un balance de su gestión al frente del Gobierno. Claro, la Ley de Impacto Ambiental, señor ministro. Ustedes, con la excusa de la simplificación administrativa, lo que están haciendo, señor ministro, es desmantelar todos los trámites para la correcta evaluación ambiental. Y así lo hemos dicho desde el Grupo Parlamentario Socialista en reiteradas ocasiones y se lo vuelvo a poner encima de la mesa como prueba de que también desde el ámbito sectorial, señor ministro, ustedes tienen poca o ninguna sensibilidad en relación con las políticas climáticas. Así que, señor ministro, yo le doy la bienvenida, no sé si esta comparecencia será la despedida, pero en todo caso, más humildad y menos autocomplacencia a la hora de calificar un balance sobre las políticas climáticas de su departamento, señor ministro, que desde luego es tan deficiente como el número de veces que usted ha comparecido en esta comisión. Nada más y muchas gracias.